Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por medio de este espacio quería hacer una aproximación al existencialismo, que es una corriente filosófica que algunos le atribuyen su origen en el pensador danés del siglo XIX llamado Søren Kierkegaard, pero fundamentalmente es una escuela de filosofía propia, característica del siglo XX, originada en otra corriente, lógicamente, otra corriente filosófica que se ha llamado fenomenología. El existencialismo tiene varios representantes, incluso podemos ver distintos análisis y especulaciones y consecuencias del pensamiento en estos distintos representantes, pero por otra parte, si se los puede agrupar en una escuela común es porque hay elementos de fondo que son comunes. El principal representante, que es del cual vamos a hablar nosotros hoy, el más característico y hasta el más famoso, es Jean-Paul Sartre, autor francés del siglo XX, nació en 1905, murió en 1980, eh, con una vida, digamos, marcada por la lucha por las conquistas sociales en un momento, la resistencia contra el nazismo en otro momento, y una obra literaria bastante importante al par de su obra filosófica. En su obra literaria, porque Sartre ha sido un gran novelista y un gran dramaturgo, ha volcado también mucho de su pensamiento filosófico, al punto que alguno dijo por ahí que ha hecho más filosofía en su narrativa artística, digamos, literaria, más que en sus ensayos de filosofía. Eh, Entre sus obras más importantes tenemos, dentro de las obras literarias me refiero, tenemos la novela La náusea, que de alguna manera abre las puertas al pensamiento del existencialismo, y la obra de teatro A puerta cerrada, que es tal vez una de las 5 o 10 piezas teatrales más importantes del siglo XX en general, ¿no? Eh, Muy bien. Y el ser y la nada es su principal y programático, diríamos nosotros, ensayo de filosofía. Sabemos, para comenzar por algún lugar, nosotros igualmente vamos a hacer una introducción de este pensador. Sabemos que todo ser, no importa si es vivo o inerte, tiene dos elementos, ¿no? Por un lado, su propia existencia, es decir, la concreción real del individuo en este mundo. Pero de fondo, la esencia que realiza en esa concreción, en esa materialización, digamos, un poco impropiamente. Entonces, nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros existe como individuo, pero todos compartimos la realización de una misma esencia, la esencia de ser seres humanos, que es la que nos caracteriza. Entonces, ser y existir son dos elementos, al menos eh, racionalmente distintos, pues son posibles de ser pensados por separado. Ahora, eh, la antropología clásica y la metafísica y la filosofía de la naturaleza clásicas han sostenido que desde que X cosa existe, comparte, desde el mismísimo momento de su existencia, comparte y realiza esa esencia. Entonces nosotros cuando somos concebidos en el seno materno, eh, ya somos seres humanos y a su vez existimos en el seno materno. Lo mismo los demás animales, las plantas, cada uno en la concreción de su propia génesis, de su propia procreación, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con las piedras, con los seres inertes en general. La propuesta de Sartre eh, provoca cierto viraje. Él sostiene que en realidad nosotros existimos. Y en este sentido su pensamiento es un pensamiento bastante materialista, biológico, ¿no? Es decir, nosotros existimos. Y cuando somos traídos a este mundo, que entre paréntesis nadie pidió nacer,
Cuando somos traídos a este mundo, lo único que tenemos es nuestra familia, pero además nuestra existencia. Y que la esencia, en el caso concreto del ser humano, que es libre, tiene que ganársela con el correr de la vida. O sea, nos vamos haciendo seres humanos, vamos realizando esta humanidad a lo largo de la vida. Uno desde cierto punto de vista literario, eh, desde cierto punto de vista evolutivo, puede suscribir esta propuesta, porque es cierto, cuando somos un embrión en el seno materno o somos bebitos recién nacidos, efectivamente hay un montón de potencialidades que no hemos desarrollado. En ese sentido sí tenemos que hacernos seres humanos. Pero en el sentido, digamos así, metafísico de la palabra, nosotros tratando de posicionarnos en una metafísica clásica, la realización de la esencia humana ya está en la misma génesis de nuestro ser en el seno materno, repetimos. Y lo mismo en todos los seres vivos. Entonces, esta propuesta que ya nos marca una línea, ¿no? Lo que tenemos es la existencia. De ahí el nombre del pensador, de la corriente filosófica, ¿no? Existencialismo. Una corriente filosófica que además intenta responder a los grandes dramas, bastante profundos por cierto, que ha tenido que vivir la humanidad en el siglo XX, empezando por las guerras mundiales que Sartre vivió, que Sartre conoció, así como también el problema por cómo la técnica y la ciencia muchas veces son utilizadas para la destrucción y la muerte, pensando ahora en las bombas atómicas. Entonces, el existencialismo es una filosofía pesimista, que trata de ser un testigo de este mundo, de este siglo XX que le tocó vivir y que fue realmente destructor para la conciencia de muchos y la realidad de muchos. Entonces, lo que tenemos es nuestra existencia. Y entonces, por ahí Sartre va a decir, el hombre es lo que él se hace. Claro, nosotros eh, somos traídos a este mundo y no hay ningún fundamento. Él es un negador de la metafísica clásica, digamos. No hay Dios, es un pensador ateo. Y solamente tenemos nuestra biología, nuestra génesis. No hay una naturaleza humana en la cual sostenernos en términos filosóficos. No hay una naturaleza. Es solamente nuestra biología que intenta ir abriéndose camino en el mundo. Por eso hay que hacerse. Por eso el hombre es proyecto, va a decir Sartre. El hombre es elección. Hay que ir haciéndose a lo largo de esta vida permanentemente. Ahora, claro, eh, no es fácil hacerse. Porque este mundo tampoco tiene fundamento. No solamente nosotros, sino que nada de la realidad tiene fundamento. Motivo por el cual tanto nuestra vida como el mundo entero es absurdo. Al no haber fundamento, por definición, lo que no tiene fundamento es absurdo. Lo absurdo es lo sin sentido. Entonces, acá es donde podemos ver tal vez el costado más pesimista del autor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacernos, tenemos que ir dándole batalla a este absurdo, fabricando el sentido. Que no es lo mismo que buscar. Fabricar es crear el sentido de la nada, por decirlo de alguna manera, mientras que buscar consiste en asumir que ya hay un sentido que no lo he encontrado, pero que está, me está esperando, está dispuesto a ser descubierto por mí. Entonces para Sartre lo que hay que hacer es hay que fabricar el sentido. ¿Y cómo nos podemos preguntar? Bueno, hace un ratito lo dije, esta gran facultad que tiene el ser humano que es la libertad. A través de nuestros actos libres, nosotros fabricamos el sentido. Y no solamente para nosotros, sino porque, dice Sartre, cuando nosotros elegimos y actuamos en la vida, estamos siendo modelos, tácitamente, modelos de una comunidad. Porque, de más está decir, no lo había dicho hasta ahora, pero lo comentamos en este momento, que
Esto que le ocurre a Sartre o nos ocurre a cada uno en términos individuales tiene su repercusión en la comunidad porque a todos nos pasa lo mismo como seres humanos que somos. Entonces, eh, la libertad es esta capacidad que me permite elegir un camino u otro para fabricarme, para hacerme. Una libertad que no tiene que ser entendida en términos risueños o románticos, ¿no? Como esta, sino que en algún punto para Sartre es una condena. Para el existencialismo la libertad es una condena, ¿no? De hecho, lo dice explícitamente el autor, el hombre está condenado a ser libre. Es decir, fíjense qué paradoja, ¿no? O sea, somos libres para hacer cualquier cosa, pero no somos libres para dejar de ser libres. Somos libres de forma obligada. Entonces, esto genera angustia por un doble motivo. En primer lugar, porque tenemos, de alguna manera, una condición de libertad que nos hace elegir un camino y no otros. Y antropológicamente el ser humano le puede atribuir y puede vivenciar cierto vértigo a la hora de, justamente, de elegir un camino y no otros. Porque cuando tomamos grandes decisiones o medianas decisiones en nuestra vida, nosotros siempre nos preguntamos de forma invariable si es el camino correcto. Muchas veces sabemos que no vamos a poder volver para tomar otra decisión. Y entonces esto genera vértigo, es un drama, nos provoca cierto escozor de preguntarnos si era o no era el camino. Entonces esto genera angustia. Pero también en un segundo nivel, comunitario, este otro nivel, también genera angustia, porque cuando yo elijo para todos. Para mí, tal vez en un primer momento, de forma personal, pero para todos, brindando un ejemplo con mi propia elección. Entonces, me termino transformando en un legislador de todos. Me termino transformando, en otras palabras, en fundamento. Y por lo tanto, si soy fundamento, con mi libertad a cuestas, me termino transformando en mi propio Dios. Si no hay Dios, el ser humano es Dios. Esto es un axioma que Sartre repite hasta el cansancio, pero que, digamos, de alguna manera es algo que se cae por su propio peso, porque evidentemente tiene que haber un principio. Y si no hay un principio superior al cual habitualmente nosotros llamamos Dios, nosotros nos transformamos en ese principio superior. Entonces, para el ser humano del siglo XX, cargar a cuestas con esta realidad justamente es agotador, genera un cansancio y un trabajo sobrehumano, propio de dioses, ¿no? El tema es que no somos dioses. Muy bien. Eh, la angustia a mí me genera eh, la tentación de la evasión. Y en este sentido, el autor va a plantear que necesitamos afrontar la angustia con la valentía de poder cumplirnos como seres humanos y no evadirnos. Llevar adelante una vida honesta, de valores, trabajadora. En este sentido, curiosamente, Sartre no es ningún innovador, este, como en otras cosas sí pretende serlo. Y de esta manera llevar y cumplirnos como seres humanos, ¿no? Fabricar esa esencia, fabricar el sentido. Ahora, lamentablemente, desde la biología nosotros morimos, al igual que todos los seres vivos. Y lamentablemente también, luego de la muerte, sobreviene la nada. El existencialismo es nihilista. Es decir, de alguna manera termina sosteniendo a la nada como fundamento de todo. Queda abierta la pregunta para ver qué es lo que ocurre con este ser humano que se plantea una vida de esfuerzo, de sacrificio, de jugar a ser Dios con todo lo que eso significa, mientras que, llegada la muerte, le espera la nada y por lo tanto la negación absoluta de todo. Esto nos quedará para una próxima oportunidad o actividad. Nos estamos viendo, muchas gracias, hasta luego.